¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar elementos de creación de tablas, inserción y edición de estas. Vamos a ver sus propiedades y cómo aplicamos formato, y vamos a ver cómo ordenamos datos en una tabla de Microsoft Word. En principio vamos a ejecutar Microsoft Word. Entonces, en un documento en blanco, vamos a insertar una tabla utilizando los distintos métodos que se explicaron en la videoclase. Vamos a ejemplificar la creación de una tabla utilizando el menú de inserción de tablas y creando esta tabla de ejemplo. Como podemos observar, esta es una tabla que tiene 4 columnas, 4 filas. Cambio a Microsoft Word, hago un clic en la ficha Insertar, Tabla, y voy a elegir 4 columnas, 4 filas. Ok, la tabla se ha insertado. Para ingresar los datos, voy a incorporar, ubicando el cursor, 2005, 2006, 2007. Posiciono el cursor en la siguiente fila, le pongo Huancayo, El Tambo, Chilca. De esa forma voy ingresando los siguientes datos. Voy a ubicar el cursor una línea después de la tabla y voy a crear un salto de página utilizando las teclas Control Enter. En esta página voy a incorporar una segunda tabla utilizando el método de inserción definiendo filas y columnas. Para ello voy a crear la tabla que se muestra en pantalla. Como se observa, tenemos 4 columnas, 5 filas. Cambio a Word, insertar tabla y tengo la opción insertar tabla. Número de columnas 4, número de filas 5. Acepto. Seguidamente incorporo los datos definidos. Componente y también en cada fila. Muy bien. Los siguientes datos los podemos ir incorporando poco a poco. Para un tercer ejemplo, voy a crear la tabla que se muestra en pantalla, esta vez dibujando la tabla. Voy a pulsar las teclas Control Enter para hacer un salto de página y voy a dibujar la tabla. Insertar tabla y tengo la opción dibujar tabla. Empiezo dibujando un rectángulo y seguidamente voy creando las columnas. Cuatro columnas, cuatro filas. Incorporo los datos. Huancayo, San Carlos, por aquí, enero, febrero, marzo. Bien, tenemos entonces 3 tablas que hemos creado inicialmente. Vamos a aplicar formatos de acuerdo a el contenido de la tabla y el aspecto que yo deseo darle. Si ubicamos el cursor dentro de la tabla, vamos a observar que aparecen las herramientas de tabla, diseño y presentación. Podemos aplicar sombreado
a las celdas de la tabla, seleccionándolos y seguidamente, mediante la opción sombreado, aplicar el formato que yo deseo. Por ejemplo, voy a poner sombreado azul para la primera fila. Si deseo cambiar el color de las demás celdas, lo selecciono y puedo aplicar el formato correspondiente. Si el cursor está fuera de la tabla, observaremos que desaparecen las herramientas correspondientes al formato de la tabla. Es necesario estar dentro de la tabla para poder observar las correspondientes fichas. Seguidamente, voy a aplicarle determinados bordes, distintos a los que ya tiene o distintos al predeterminado. Selecciono la tabla haciendo clic en la cruz que aparece en la esquina superior. Voy a elegir un estilo de borde, luego qué tipo de borde deseo aplicar a la tabla y seguidamente a dónde deseo aplicar. Como yo he seleccionado toda la tabla, voy a indicar la aplicación de los bordes alrededor de esta a través de la opción bordes externos. Le he dado un formato básico. En la segunda tabla voy a aplicar un formato a través de un estilo de tabla que en muchas ocasiones ayuda a dar un formato elegante y en poco tiempo. Ubico el cursor dentro de la tabla y seguidamente hago clic en estilos de tabla. Puedo seleccionar el estilo que más me agrade. Para este caso voy a seleccionar inclusive una tabla que resalte la primera columna y la primera fila. Aplicarle formato al texto es similar a la aplicación de los formatos de un texto que no esté en una tabla. En este caso, por ejemplo, voy a alinear al centro para continuar ingresando algunos datos. En este caso, observo de que las columnas y las filas no son simétricos y tienen ancho y alto distinto. Yo los puedo alinear en forma manual o también seleccionando las filas y en la ficha presentación tengo el grupo tamaño de celda. Aquí observemos el icono distribuir filas. Le hago un clic. Todas las filas que yo he seleccionado tienen ahora el mismo alto. Lo mismo con las columnas. Voy a reducir un poco este tamaño. Selecciono las 3 columnas y luego distribuir columnas. Las columnas se han distribuido. Selecciono además Huancayo, San Carlos, Chilca, que vienen siendo los encabezados, y voy a aplicarles la alineación correspondiente a través del grupo alineación. Voy a aplicarles una alineación exactamente al centro para que se vea mucho mejor. Además, voy a incorporar algunos otros detalles para que tengamos una tabla cuyo aspecto sea el que se está mostrando en pantalla. Voy a añadir una fila más y voy a añadir 3 columnas más. Para añadir una fila, ubico el cursor en la primera fila y seguidamente de la ficha presentación voy a seleccionar la opción insertar arriba.
Ahí tengo una fila nueva. Para insertar columnas, ubico el cursor en la última columna y tengo la opción insertar a la derecha. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. También voy a ubicar el cursor al inicio o en la primera columna y voy a insertar una columna a la izquierda. Nuevamente, para que guarde relación con los demás, reduzco un poco el tamaño de las filas y luego aplico filas del mismo alto. Ficha presentación, distribuir filas. Selecciono las columnas y también las distribuyo de manera simétrica. Para evitar que ocurra eso, amplío un poco la columna, le pongo columnas simétricas. Ahí está. También puedo copiar las filas que en algún caso yo necesitaría. Selecciono las 3 filas, pulso las teclas Control C, ubico el cursor en la parte inferior, Control V. Ok, ahí tengo entonces una tabla mucho más grande. Seguidamente selecciono las 3 celdas sobre Huancayo San Carlos Chilca y las voy a combinar. Combinar significa juntar las celdas. La combinación es relativamente sencilla, dado que selecciono las celdas, le hago un clic derecho y voy a elegir combinar celdas. También puedo seleccionar el conjunto de celdas y en la ficha presentación tenemos el comando combinar celdas. Voy a copiar el contenido y aquí voy a poner 2005 2006 para hacer una comparación entre las ventas en ambos años. Luego voy a reemplazar estos valores: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Selecciono las 3 celdas, las voy a combinar y aquí voy a escribir primer trimestre. Lo mismo con las siguientes 3 celdas, segundo trimestre. Puedo alinearlos a través de el comando alineación y los pongo exactamente al centro. Para darle un mejor aspecto, lo que voy a hacer es girar el texto dentro de la celda, haciendo clic en dirección del texto. Hago un clic, 2 clics, gira de acuerdo a lo necesitado. Hago lo mismo ahí. Esto me da la opción de ampliar un poco la columna. Seguidamente voy a seleccionar estas 4 celdas y le voy a quitar los bordes. Bordes sin borde. De esta manera me permite aplicar formato. Le voy a poner un estilo de borde de esta manera y el sector seleccionado queda de esta forma, ¿no? Bordes un poco más remarcados. Repito la operación.
y ya tengo otro aspecto. Voy a guardar. Como ejemplo de tablas. Seguidamente voy a abrir un archivo que está disponible en el aula virtual para que puedan hacer la práctica. El archivo se denomina productos de importación. Una vez guardado el documento, lo cerramos. Y voy a abrir un archivo que está disponible en el aula virtual, cuyo nombre es... Bien, tenemos entonces el archivo productos de importación. Este viene siendo un listado de productos y nos permitirá ejemplificar cómo puedo ordenar los datos dentro de una tabla de Microsoft Word. Para poder verlo mejor, le voy a aplicar bordes y podremos distinguir cuáles son las filas y columnas de la tabla. Si nuestros datos están dentro de una tabla, es sencillo ordenarlos. Por ejemplo, quiero ordenar los datos por nombre de producto. Ubico el cursor en el encabezado, nombre de producto, y seguidamente hago un clic en la ficha presentación, grupo datos, y tengo la opción ordenar. Me pregunta cuál va a ser el criterio de ordenamiento. Yo le pongo nombre del producto, el tipo es texto, se ha ubicado de manera automática y acepto. Observemos que de manera automática se hace el ordenamiento. Muy bien, ahora, por ejemplo, yo quiero ordenar por categorías, de tal forma que categorías aparezcan juntas. Ubico el cursor en el encabezado, seguidamente clic en datos, ordenar. Tengo el cuadro, me indica ordenar por categoría, acepto. Se habrá ordenado por categoría. Por ejemplo, la categoría bebidas, seguidamente carnes, etc. Sin embargo, si observamos todo el grupo de categorías, podremos ver de que el nombre del producto no está ordenado. Entonces, voy a darle un clic nuevamente en datos, ordenar, ordenar por categoría, luego por nombre de producto, es decir, cuando existan categorías repetidas, ordena por nombre de producto. Y si hay productos repetidos, puede ordenar por proveedor. Acepto. Ok. Tengo aquí entonces bebidas, café, cerveza, etc. Ya están ordenados por la categoría. Podemos notar de que la tabla es bastante extensa. Entonces, yo necesito saber en la página 2, por ejemplo, cuáles son las columnas a las cuales nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la primera fila o la fila de encabezados. Le hacemos un clic en datos y seleccionamos la opción repetir filas de título. Hecho ello,
podremos observar que este encabezado se repite en todas las páginas. Bien, esto es todo por hoy. Nos reencontramos en el siguiente video tutorial.